Perfecto. Bueno, bienvenidos a una cápsula más de la palabra fe. Vamos a tener listo aquí el micrófono. Realmente vamos a tener una pequeña cápsula simplemente sustanciosa. Píldoras de fe, píldoras espirituales. En este caso, alineamiento de fe. Y no es necesario, en este caso, orar porque el espíritu de sabiduría y revelación está fluyendo. Y vamos simplemente a dar gracias. Padre, gracias porque hecho está. Porque tu sabiduría fluye fuertemente en esta transmisión. Te reconozco como el Señor Jesús. Tú eres el Señor. Amén y amén. Alineamiento de fe. La palabra alinear o la palabra alineamiento tiene diferentes connotaciones, pero en este caso vamos a darle una connotación que tiene que ver con conformar, es decir, algo que está de una forma y yo lo conformo, lo hago a otra forma. Por ejemplo, en Romanos capítulo 12, cuando dice: no os conforméis a este siglo. En este caso, no se hagan a la forma de este siglo. La palabra alineamiento tiene que ver con armonizar, es decir, yo estaba en otra dirección, en otra línea, por ejemplo, vibrando, caminando en temor, en tinieblas, pero alineamiento de fe tiene que ver con yo estoy por esta línea de tinieblas, operando sea en temor, en pecado, en pobreza, en enfermedad, en ira, en gritería, lo que sea. Y entonces aquí está la línea de fe, entonces yo me alineo, esta es la línea de tinieblas y yo me alineo a la línea de Abba, a la línea de fe. Eso tiene que ver el concepto alinear, alineamiento, conformar, alinear todo a la perfecta voluntad de Abba, que es buena, que es agradable, que es perfecta. Cuando hablamos de su voluntad es su palabra, es sencillo. Alinearnos a su voluntad es alinearnos a su palabra. En Hebreos 1, versículo 3, Juan capítulo 1, versículo 1, si uno junta esos pasajes, entendemos lo más sencillo, que la palabra de Dios es su esencia, que la palabra de Dios es su voluntad. Cuando te preguntas, ¿cuál es la voluntad de Dios? Su palabra, porque la personalidad de alguien, la esencia de alguien va en sus palabras, de la abundancia del corazón habla la boca, de lo que está en la esencia es lo que sale. Entonces cuando nosotros vemos la palabra de Dios, la palabra pura de Dios, esa es su voluntad. Cuando hablamos de alinearnos a su voluntad, es alinearnos a su esencia, que es su palabra. En Salmos dice: no mudaré lo que ha salido de mi boca, ni falsearé mi pacto, porque es mi voluntad. Tú nunca dudes de cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es misteriosa, la voluntad de Dios es su palabra. Su palabra es su esencia. Correcto, por ejemplo, que tú declares la palabra de Dios es su voluntad, porque Él lo dijo en su palabra. Marcos 11:23 lo dice. Que tú vivas en prosperidad es su voluntad, porque la Biblia lo dice en 1 Timoteo capítulo 6, en Proverbios, en Marcos, en Deuteronomio, en Salmos, es su voluntad, etcétera. Ahora, otra idea, porque recuerda que es una pequeña cápsula de fe, otra idea importante en esto es que cuando hablamos su palabra, o sea, cuando nosotros decretamos la palabra de Dios, cuando nosotros declaramos la palabra de Dios, nos estamos alineando a su perfecta voluntad. Estás enderezando todo a la perfecta voluntad de Dios. Si hay cosas en tu vida desalineadas, en la cuestión de tu salud, o de tu comportamiento, o de tus emociones, o de tus finanzas, entonces lo que tienes que hacer es alinearte con la voluntad de Dios. ¿Cómo nos alineamos con la voluntad de Dios? Hablando la palabra de Dios,
Recuerda que cuando hablamos la palabra de Dios, es la voz de Dios en el sonido de nuestra voz. Y todo obedece a la voz del Eterno. Toda la creación conoce y se somete a la voz del Eterno. Y cuando tú hablas la palabra de Dios, entonces es la voz de Dios en el sonido de tu voz, la voz de fe que creó todo lo que hay, sale de tu boca. Cuando hablamos su palabra, está Dios mismo en su esencia, y la palabra era Dios en la creación y sigue siendo Dios sobre toda circunstancia. Al hablar la palabra de Dios, estoy alineando mi vida, estoy armonizando mi vida, estoy conformando mi vida a la perfecta voluntad de Dios. Estás enderezando todo. Si estás en tus emociones desalineado, habla lo que dice Isaías 54:14. Estoy lejos de opresión y lejos de temor, no se me acercan. Entonces es la voz del Eterno en el sonido de tu voz, y todo obedece a la voz del Eterno, y estás alineando tu vida a la perfecta voluntad de Dios. Estás enfrentando en el área de las finanzas, entonces alinea, saca la voz del Eterno por tu boca, busca una escritura y alinea tu vida, ponte en sintonía. Como yo he dicho, Padre, tu palabra es mi única realidad, tu palabra es mi verdad. Como dice Santiago, no mintáis contra la verdad. O sea que las cosas que tú ves, hechos que van en contra de la palabra, no son la verdad absoluta. Tal vez sean hechos físicos, pero no son la verdad absoluta. La verdad más alta es la palabra de Dios. Entonces estás enfrentando en el área de las finanzas, tú puedes alinear tu vida diciendo, mi Dios pues suple todo lo que falta conforme a sus riquezas en gloria. Todo está suplido. Tú estás alineándote, estás alineando tu vida, tus finanzas a la perfecta voluntad de Dios. Y recuerda, repito por tercera vez, por tercera o cuarta vez, cuando tú hablas la palabra de Dios, no solamente confesión positiva, la palabra de Dios es la voz del Eterno en el sonido de tu voz, y todo obedece a la voz del Eterno. La creación misma, las tinieblas obedecen a la voz del Eterno. Los ángeles mismos obedecen y ejecutan la palabra de Dios y se movilizan y se están moviendo cuando tú sueltas la palabra de Dios y empiezas a alinear tu vida, así como el Padre reordenó la tierra de Génesis 1:3 en adelante. Dice que Él reordenó la tierra, primero la creó en Génesis 1:1 y en Génesis 1:3 la compuso. ¿Cómo lo hizo? A través de palabras, en este caso nosotros. En la lengua está el poder de la vida y la muerte, lo alineamos todo, nos alineamos. Y por último, decir que Jesús operaba en autoridad, porque estaba alineado a la voluntad de Dios. En Lucas creo que es capítulo 7, capítulo 8, le dijo el centurión a Jesús, tan solo di la palabra. No es necesario que tú vayas a mi casa, tan solo di la palabra y mi criado sanará. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, soy hombre puesto bajo autoridad. Y doy órdenes, y cuando le digo a este que vaya, va. Y cuando le diga que venga, viene. Porque yo soy hombre puesto bajo autoridad. Es decir, el centurión dijo, yo estoy alineado a una autoridad, por eso yo opero en una autoridad. Y él entendió, cuando le dijo que yo también soy hombre puesto bajo autoridad, estaba dando por implícito que Jesús estaba puesto bajo autoridad. Jesús mismo se sometía a la voluntad del Padre, estaba alineado al Padre. Así que cuando Jesús veía una circunstancia adversa, Él solamente hablaba la voluntad del Padre. Cuando hablaba la voluntad del Padre, cambiaba las circunstancias porque alineaba todo, lo ponía todo en sintonía, en armonía con el cielo y con la voluntad de Dios. Estoy terminando. Dice el Padre Nuestro, comienza así. Abba, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, así también en la tierra. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Cuando tú estás declarando la palabra de Dios, estás declarando su voluntad, su esencia. Y esa voluntad se hace en el cielo. Ya está hecha en el cielo. Si tú revisas, si tú checas qué es lo que se hace en el cielo, es solamente abundancia, es solamente amor, es solamente inmortalidad, es solamente sabiduría, es solamente paz. Gloria a Dios, gloria a Abba.
Y cuando tú hablas la palabra de Dios como Jesús mismo hablaba lo que el Padre decía, por eso operaba en una autoridad, Él cambiaba las circunstancias, alineando todo, las circunstancias adversas, a la voluntad del Padre y a la voluntad del cielo. Como está en el cielo, es hecho en la tierra. Cuando tú declaras la palabra de Dios, que es su esencia y su voluntad. Si estás enfrentando una circunstancia en tu comportamiento, en tus emociones, en tu salud, en tus finanzas, alinea tu vida, ponte en armonía, ponte de acuerdo con lo que Abba dijo, y así como es en el cielo, te es hecho en la tierra, hágase tu voluntad. Es lo que tú estás diciendo cuando tú dices, yo me declaro en salud divina. Estás diciendo, hágase tu voluntad, como es en el cielo, salud, es hecho en mi cuerpo. Isaías 53:5. Pues así alineamos todo. Bendiciones.